¿Cómo sabemos que estamos ante un buen logo? Diseñar un logo puede parecer una tarea fácil para algunos, pero diseñar una solución correcta y acertada requiere de tiempo y de dedicación. Dar en el clavo no es una cosa que se consiga rápidamente. En el vídeo de hoy os voy a presentar las 7 características con las que debe de contar un buen logo. En uno de mis vídeos anteriores ya comentamos que el logo es una de las partes más importantes de cualquier identidad de marca. Tanto si nos ponemos a diseñar un logo como si contratamos la tarea a un diseñador gráfico, estas 7 características te van a ayudar a evaluar mejor si el trabajo realizado va por buen camino o no. Antes de comenzar a explicaros todo con detalle, me gustaría aclarar que estos principios no rigen una ciencia exacta y que el mejor logo no tiene por qué ser el que siga a rajatabla estos principios, sino el que se concibe teniendo en cuenta las condiciones de cada empresa y de cada situación. Así que, venga, vamos con las 7 características de un buen logo. La primera característica sería la simplicidad. Un buen logo debe ser sencillo y no necesita contener elementos decorativos superficiales. Se trata de un identificador gráfico de un concepto abstracto como es una marca, no de una imagen o una ilustración que deba describir cada aspecto de tu negocio. Todos los elementos decorativos superficiales que entorpezcan la comunicación del mensaje, desviando la atención de lo importante, deben ser eliminados. A la hora de diseñar un logo, la simplicidad es la mayor sofisticación. El diseño del logo de FedEx cumple muy bien con esta primera característica de simplicidad. Además, si observamos el espacio negativo que queda entre la E y la X, percibiremos una pequeña flecha escondida. Según la compañía, esta flecha sirve para simbolizar la velocidad y precisión de FedEx, por lo que este logo consigue evocarnos valores de la empresa sin necesidad de añadir elementos decorativos o superficiales, tan solo haciendo uso del espacio negativo. Los logos simples tienden a ser más fáciles de recordar, algo que citaremos más abajo como una característica igual de importante. El logo debe poder reproducirse con solo una tinta, y esto se puede conseguir sin mucho problema cuanto más simple sea nuestro logo. La segunda característica sería la originalidad. El logo que diseñemos debe ser original, fácilmente recordable e identificable. Con esto queremos decir que debe de tratar de ser diferente y único frente al resto de empresas de su sector, pero además que intentéis siempre aportar algo vuestro al diseño del logo. Por ejemplo, si tienes un catering de cocina y tu logo incluye una cuchara, tu logo no va a ser demasiado innovador. La tercera característica a tener en consideración para un buen logo sería la representatividad. Un buen logo debe captar la esencia de la marca y reforzar su mensaje. Debe sintetizar todo lo posible la esencia y la personalidad de una marca. Debe ser fiel a esa personalidad y a la identidad que la marca representa. Es por ello que debemos de poner especial énfasis a la hora de diseñar un buen logo y evitar tomar caminos o recursos gratuitos que no tengan nada que ver con la marca. Un buen logo debe de contener ideas y mensajes representativos de la marca, y al buscar simplificarlo es donde podemos encontrar algo de dificultad. Pongamos como ejemplo el logo de Starbucks. La empresa de cafés americana utiliza una sirena como principal identificador gráfico y la usa porque esta está muy ligada con su historia. El nombre Starbucks proviene de la famosa novela de Moby Dick, mientras que la empresa es original de Seattle, que se encuentra al lado del mar, y cuenta con uno de los puertos más activos de los Estados Unidos. El café de la empresa muchas veces tiene que viajar largas distancias por mar. La sirena, por tanto, es un símbolo que representa perfectamente parte de la esencia de Starbucks. El logo de Starbucks es también un claro ejemplo de cómo las empresas cada vez son más conscientes de las ventajas de contar con un logo simple. La cuarta característica sería la escalabilidad. Un buen logo debe ser reproducible a cualquier tamaño y adaptable a varios formatos. Esta característica está muy relacionada con la sencillez del logo. Cuando decimos que un logo debe ser escalable, queremos decir que debe de ser reproducible a varios tamaños sin perder la legibilidad, desde un pequeño bordado hasta un cartel para la entrada de un edificio. A la hora de hacer los escalados más pequeños, observa que sus formas y su texto pueden leerse y reconocerse sin dificultad. Y aquí es donde me repito con los elementos o adornos superficiales para un logotipo. Un logotipo recargado con miles de adornos tendrá muy complicado
llegar a cumplir esta característica. En el caso de que tu logo cuente con una tipografía, es importante vigilarlo al detalle y realizar todas las pruebas que necesitemos para garantizar una correcta escalabilidad. El lettering o la caligrafía a medida no supone un problema para estas características, pero es importante que se preste especial atención al grosor del trazo, ya que las letras o caracteres no estén demasiado juntos. Aquí, de nuevo, nuestro logotipo es un buen ejemplo para mostrar cómo un lettering a medida puede contar con una escalabilidad correcta. Otro diseño de logo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de escalabilidad sería la manzana de Apple. Parece que Apple optó por incluir la famosa mordida de la manzana por una cuestión de escalabilidad. Con la mordida se garantizaba que se asociase más a una manzana pese a que tuviera una diminuta proporción y se evitaba confundir con una fruta de tamaño pequeño, como por ejemplo una cereza. Para cumplir con la característica de escalabilidad es importante que el logo se desarrolle siempre como imagen vectorial. Como vimos en uno de mis vídeos anteriores, una imagen de mapa de bits no está preparada para escalar a cualquier tamaño, mientras que una imagen vectorial sí. Por tanto, el software con el que debemos diseñar el logo debe ser vectorial. Nunca debemos diseñar o aceptar diseños de logos elaborados con programas para mapa de bits, como por ejemplo Photoshop. La quinta característica con la que debe de contar un buen logo sería la pregnancia. Para quien no lo sepa, la pregnancia es la capacidad que tiene una forma visual para captar la atención y ser recordada por el espectador. Y es que un buen logo debe ser memorable, debe dejar una marca en la memoria de quien lo vea. Una vez más, esta característica está estrechamente relacionada con la primera, la simplicidad, ya que un logo muy recargado contiene demasiados elementos para poder retenerse correctamente en la memoria. Aquí podemos ver algunos ejemplos de logos que cuentan con mucha pregnancia, como son, por ejemplo, el logo de Nike o mismamente el de McDonald's. ¿Quieres saber si uno de tus logos cuenta con una buena pregnancia? Pues existe un ejercicio muy simple de realizar con familiares y amigos para estudiar la pregnancia de un logo. Cítalos a todos en un mismo espacio y muéstrales el logo que has diseñado por un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, de 10 a 15 segundos, no mucho más. Pasados unos días, pídeles que dibujen sobre un papel el logo mostrado y valora cuánto recuerdan de él. Es importante que pasen unos días, ya que nos interesa sobre todo conocer la pregnancia a largo plazo. La sexta y la penúltima característica sería la durabilidad. Con durabilidad nos referimos a la capacidad que tiene tu logo de ser más perdurable en el tiempo que tú. Perdurable pese a las modas o los cambios de década. Tener que volver a diseñar un logo puede llegar a confundir mucho a tu audiencia. Sabemos que si una empresa se decanta por un mal logo, es muy probable que tarde o temprano tengan que volver a diseñarlo con los costes de tiempo, dinero y recursos que puede acarrear. El mejor ejemplo de logotipo que nos viene a la cabeza como óptimo representante de la característica de durabilidad no es otro que el logo de Coca-Cola. El logotipo original fue diseñado en 1905, hace más de 100 años, y apenas ha sufrido variaciones. Y es que un logo no debe basarse en modas, su diseño debe de responder a razones justificadas. A veces es algo complicado dejar tu subjetividad a un lado e intentar contar con un ojo crítico. Igual la variante que mejor funciona no es la que más te gusta, pero es importante tomar siempre decisiones meditadas y pujar por encontrar un equilibrio entre estética y practicidad. Y la última característica sería la relevancia. El diseño de tu logo debe ser atractivo para tu público objetivo, ya que buscamos realizar un impacto para llamar su atención. Por eso es importante que conozcas bien a quién se dirige la empresa y tengas correctamente definido el perfil de la audiencia. El logotipo de las muñecas Barbie de Mattel cumple bien con la relevancia de su público objetivo. Aunque hoy en día puede resultar algo tópico, con el rosa y el lettering, el logo original impactaba directamente sobre un porcentaje de la audiencia femenina de corta edad al que podría interesarle su producto. En conclusión, a la hora de diseñar un logo, este debe ser simple, original, representativo, escalable, memorable, durable y relevante. Estas son las 7 características con las que debería de contar un buen logo. Si crees que me he dejado alguna por el camino, compártela con todos en los comentarios y no olvides darle like si te han resultado útiles estos minutos de tu tiempo. Este vídeo forma parte de un curso gratuito de diseño de logos que puedes encontrar en la lista de reproducción de mi canal de YouTube y publico nada más para el vídeo de hoy
Pronto profundizaremos sobre todos los pasos que debemos seguir para ponernos a diseñar logos. Suscríbete al canal si no quieres perdértelo. ¡Hasta luego!